estamos justamente en la primera 15 días del mes, donde la gente comienza a declarar sus impuestos. El adelanto del impuesto sobre la renta, el IVA. Y bueno, ahora resulta que no solamente son esas grandes empresas, sino que pequeñas empresas también van a tener que hacerle frente a este tributo. Y esto te lo comento porque, bueno, ya he recibido comentarios de personas que tienen empresas solamente de una persona o de 0 personas y están en la obligación dependiendo de lo que esa empresa gane al mes. Así que explícanos un poquito cómo se va a hacer esto, ese instructivo del cual habla el CENIAT. Ahora se comprende porque el CENIAT es el que está encargado de este tributo. Ahora sí lo estamos entendiendo. A ver, Armando, explícanos. A ver, el tema es realmente complejo. Uh-huh. Básicamente lo que se ha creado es un nuevo fondo de pensiones que va a administrar directamente el gobierno nacional y que se va a nutrir con una contribución especial, no la llaman impuesto, uh-huh, de 9% del costo de nómina integral de las empresas. ¿A qué me refiero con nómina integral? A los sueldos, a lo que son netamente el salario neto, el salario fijo y incluyendo las bonificaciones, sean estas en moneda nacional o en moneda extranjera. El primer problema es que se estableció una base de imposición que es un ingreso que es el ingreso mínimo indexado de $130 mensuales. Es decir, que si una empresa tiene un trabajador que gana menos de eso, sobre ese trabajador no puede contribuir sobre su salario real, sino que tiene que elevarlo a los efectos del pago de la contribución a $130 mensuales. uh-huh. Esto, primero, es una situación irregular. Hoy justamente se está conociendo la posición de la Asociación de Educación Privada, de la ANDIEP, Uh-huh. donde ellos están planteando que ellos tienen profesores contratados por hora y entonces evidentemente ganan menos, o sea, al final la factura es inferior a $130 mensuales y entonces, bueno, quieren saber qué van a hacer finalmente porque para ellos esa masa laboral es importante. Y así hay otros problemas, por ejemplo, porque realmente la contribución abarca no solo a la empresa grande, mediana y pequeña como la conocemos formalmente, Uh-huh. sino que también llega hasta los emprendimientos Correcto. Emprendimientos de cierta formalidad. De un empleado. Entonces, claro, O de 0 empleado. Bueno, porque tú cobras ahí. de lo que tengas. Exacto, O sea, porque si tú tienes uno, una por ese compañía, pago. tú tienes una compañía que está a nombre tuyo o de X, ¿no? Que tú tienes, cobras por allí algo y aunque no tengas empleado, tienes que pagar. Perfecto. Es el caso. Uh-huh. Exacto, es el caso. Entonces, ¿qué sucede? En primer lugar, la base imponible, la base de imposición sobre este tributo no está legalmente regulada porque ese salario, ese ingreso mínimo integral mensual de $130 no está en ninguna gaceta. Uh-huh. Ah, ¿qué tal? O sea, es decir, te están quitando una contribución sobre un ingreso sobre un impuesto sobre un salario, que no está en ninguna parte. O sea, no es ley de la República, ni está en una resolución, ni ningún instrumento legal. Uh-huh. Eso, de hecho, viola el Código Orgánico Tributario, lo han denunciado múltiples expertos, pero el problema de fondo también es que ya la tributación, la presión tributaria de las empresas ya es excesivamente alta en Venezuela. Correcto. Por ejemplo, los industriales están diciendo que en la actualidad, sin contar esta contribución especial, la tributación les quita el 58% de sus utilidades anuales. Uh-huh. Los comerciantes han dicho que a ellos les quita el 60% de sus utilidades anuales. Esto contabilizando todos los impuestos que hay. Es decir, los impuestos que cobra el CENIAT, los impuestos que cobran los estados, los impuestos que cobran los municipios. Ahora, en esa situación la contribución especial, en primer lugar, luce muy alta.
Ujú. ¿Y qué medidas deben tomar las empresas para cumplir con esta declaración y pago de la contribución? Bueno, lo único que hay es el instructivo publicado por el CENIAT. Correcto. Tienen que hacer una declaración mensual. Se paga mensualmente el tributo, la contribución. Tienen que reportar trimestralmente los cambios de su nómina, es decir, cada trimestre las empresas deben actualizar su número de trabajadores, pero hay muchas dudas. Por ejemplo, la norma no discrimina por tipo de trabajadores, es decir, porque hay empresas que tienen nómina fija y tienen nómina eventual, por ejemplo. Yo tengo mucho freelance, por ejemplo. ¿Eso cómo entra ahí? No se sabe. Yo no te, eso No, yo no te lo podría y responder. y Armando, y también pero obviamente van a pagar. Claro. Pero ¿cómo lo registran? Ese es el problema. O no lo registras. O no lo registran. Exactamente. Pero mira, Armando, además es dependiendo de lo que esa compañía gane ese mes. Si tú el mes que viene hiciste una cosa buena y ganaste más, te quitan más. Bueno, ese es un detalle que debe revisarse, por lo menos. Okay. De lo que yo tengo entendido, Explícanos. El impuesto va sobre el costo de nómina. Claro, si tu nómina aumenta, tú vas a pagar más. Pero si no tienes nómina, Armando. Bueno, sino no lo que tienes tienes es nómina, algo que cobraste por esa compañía, pero no tienes nómina. O sea. Bueno, eso entra dentro de esa área oscura, de las muchas de las muchas que genera este tributo. Que el dueño es nómina. Esta contribución. Y la otra Es decir, cosa, la importante es, muchas personas se preguntaban por qué por el CENIAT. ¿Esta sería la razón, Armando? La razón es que esto va al presupuesto público. Okay. O sea, esto no forma parte de la estructura de tributación, de contribución que opera a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, por la cual, por cierto, las empresas deben seguir contribuyendo. Y se sabe ya. Deben seguir contribuyendo los trabajadores. Y se sabe ya. Es decir, tú estás haciendo un ejercicio de doble tributación sobre la misma base. Es decir, las empresas van a pagar lo que corresponde por la nómina al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, la contribución tradicional, y a la vez van a pagar esta nueva contribución especial. Ya tenemos que despedir, pero ¿se sabe ya cuáles son las sanciones para las empresas que no declaren o paguen esta contribución de manera correcta? En el Código Orgánico Tributario. Eso sí se rige como tributo. Aunque es una contribución, las sanciones se rigen como tributo. La tienes que declarar como un tributo. No hay ninguna diferencia en eso, solo que por alguna razón difícil de discernir, la llaman contribución y no impuesto. Correcto. Mira, y Parece que es una razón política realmente. es exactamente, pero sí hay que despedir, pero quiero dejar allí en el inconsciente colectivo que justamente el presidente de Consejo de Comercio había alertado del alza de productos y servicios que podía ocurrir por esto. ¿Y qué va a pasar con emprendedores? Que como bueno, tú tienes 3 freelancers o 4, no sé, los que tengas. ¿Qué va a pasar con esa gente? O sea, ¿podrá pagar eso dependiendo de lo que gane? Te lo Eso dejo tiene allí. dos respuestas. Pero muy rápido, Armando. Ok. Ajá. Una depende de la capacidad de supervisión que tenga el CENIAT. Es decir, yo dudo mucho que muchas de las empresas pequeñas que trabajan con freelancers, que no tienen oficinas, están conectados desde sus casas, vayan a registrarse y vayan a pagar ese tributo. Ajá, y O sea, segundo. No lo veo posible. Ajá. Entonces, yo creo que esto va a afectar fundamentalmente al sector privado establecido, que es el que se supervisa, que es el que tú tienes capacidad de supervisar y de vigilar y de visitar. Y ahí entran Pero emprendedores. ¿cómo haces tú cómo haces tú con empresas, con gente que vende empanadas en su casa y las vende por redes sociales? No, y tiene una compañía. Gracias, Armando, de verdad, el tema da para largo, pero ya hay que seguir. Cualquier cosa, saben que estoy a la orden. Gracias. Te volvemos a llamar. Un abrazo. Armando Pernilla es periodista, editor de Banca y